vamos a Levíticos 12:1 dice: Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será que inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda, y al 8º día se circuncidará al niño. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre, ninguna cosa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas conforme a su separación, y 66 días estará purificando de su sangre. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para el holocausto y un palomino o una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para el holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella, y será ¿qué? Limpia. ¿Y cómo así? O sea que la mujer es inmunda en cierta parte. ¿A qué hace referencia cuando habla de que la mujer es inmunda después de que tiene ¿qué? Un hijo? Y otra cosa que trae es que dice que no puede entrar al templo. Entonces, ahorita, ¿podrían entrar o no a la iglesia? ¿Y por qué cuando tiene un hijo es cierto tiempo, pero cuando tiene una hija tiene que purificarse 14 días, el doble? El doble. ¿Qué pasó acá? Eso es lo que queremos saber. ¿Ah? Pero como vimos en el pasaje anterior, en este viene que tampoco hay... Los animales inmundos, ahora es la mujer inmunda. Ajá, acá tampoco tenemos una explicación clara por qué Dios lo dice, ¿no? Pero hay varias explicaciones tratando de entender por qué Dios dice esto, ¿no? Lo que les digo. Sí, señor. Cuando la mujer se dice, al hombre le dio mandamiento de no tocar a esa mujer cuando está en la menstruación. Sí, es lo único, ¿no? Sí, lo único, a medio trata de aclarar. De aclarar, pero de sí... Pero de ahí para allá no hice nada. Y lo mismo, busqué en todo lado y ahí me qué. No hay nada. No hay nada casi. Solo hay lo que se cree por lo que supone el pasaje, pero no hay una explicación bien donde Dios diga es por esta razón. Entonces acá viene lo mismo que los animales. Es decir, que la mujer es impura. No. Entonces es lo mismo. ¿En qué momento es que la mujer queda impura y qué significa esta impureza en la palabra de Dios cuando tiene un hijo? Esa es la clave, ¿no? ¿En qué momento y por qué Dios lo dice? Entonces comencemos. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz ¿qué? Varón. Acá parémoslo. Una de las partes más importantes, y las mujeres tienen uno de los privilegios más grandes se puede decir sobre la tierra. ¿Sí sabe por qué? Dar vida. ¿Quién es el único que da vida? Dios. Pero la mujer entra acá en participación, no queriendo decir que ella, sino ella hace algo que también hace Dios, traer un ¿qué? Un ser. ¿Sí se dan cuenta? ¿Quién pone? Dios pone ¿qué? El espíritu, pero la mujer pone la parte ¿qué? Material. Y esa bebé comienza a crecer ¿en dónde? En el cuerpo. Por eso la mujer en el judaísmo, la gente cree que la Biblia es machista y no. En el judaísmo, la mujer es muy importante precisamente porque es esa persona que trae hijos a la luz. Por eso dice, cuando leemos ese pasaje en el Nuevo Testamento que dice, y la mujer se salvará ¿qué? No quiere decir que sea salvacopo, o sea, salvación espiritual. Ahí está demostrando lo importante que es la mujer para el ser humano. Si la mujer no existiera, dime qué pasaría. No habría multiplicación. Entonces acá viene la pregunta más importante. Si Dios hubiera creado a Adán, ¿qué hubiera pasado? Solo hubiera existido ¿quién? Adán solito. Pero Dios ¿qué quería? Que el ser humano ¿qué? Se multiplicara.
Y ahí es cuando crea también a la mujer y cumple uno de los propósitos más importantes de ¿qué? De traer vida, de multiplicar el ser humano. Entonces, acá viene la pregunta. A la mujer le da un privilegio tan grande de traer vida y ahora le dice, pero tan pronto nace, ¿qué pasa? Viene una contradicción, ¿no? Es parte con el Creador, pero tan pronto lo tenga, viene siendo ¿qué? Impura. Entonces dice, será inmunda 7 días. ¿Pero por qué va a ser inmunda? Ahora, acá la palabra inmunda no es, como le digo, por eso les digo, no es en lo espiritual. Porque si fuera en lo espiritual, imagínense si Jesús viniera el día que la mujer está en sus días. Entonces, ¿qué pasa? Si fuera en lo espiritual, ¿qué pasaría? Se quedaría. Y hay hombres, y pasaba en el tiempo de Jesús, que ya lo tomaban desde la parte que espiritual. Entonces viene aquí una pregunta. Entonces, ¿por qué es inmunda la mujer? Y si usted ahí da una aclaración, conforme a los días de su menstruación, se inmunda. Está comparando con la otra ley. Exacto. ¿Cuál es la razón? Pues es inmunda, pero no quiere decir inmundo. Muchas de las cosas que la palabra o Levíticos va a hablar de inmundez tiene que ver con lo que de pronto al ser humano le causa ¿qué? Asco, exacto. Repudio a ciertas cosas. Porque después de que venga a hablar de eso, después va a hablar del hombre, que el hombre también es impuro en una ocasión. ¿Y si sabemos cuándo? Tiene flujo de semen. Cuando hay flujo de semen. Entonces, por eso si el hombre le hace el feo a la mujer, entonces la mujer podría hacer el feo desde esa parte. ¿Sí me hago entender? Entonces, más que todo, esta inmundez tiene que ver es a cuanto al ser humano le produce cosa o fastidio, o lo que dice Alejandro, asco, repudio. Y más en este tiempo que no tenemos la higiene que hay en este tiempo, porque no había la tecnología, no se crearon ciertas cosas. Entonces, para una mujer estar en sus días era algo que complicado en ese tiempo. ¿Qué se dice? ¿Qué se cree? O bueno, ¿cómo lo hacían nuestros abuelos en su tiempo antes de que hiciera toda la higiene que hubiera ahorita? ¿Qué utilizaban las mujeres para esos momentos? Utilizaban trapos, ¿no? Pero, como todos sabemos, esto es algo incómodo para la mujer. Imagínense, entonces Dios más que todo lo que trata también es de proteger a la mujer, que en ese tiempo la mujer se cuide para que no se sienta incómoda y más en presencia de ¿qué? De los hombres. Pero es algo muy personal, natural. Pero además Cuéntame. es una protección a nivel infeccioso porque la mujer es más susceptible a adquirir Infecciones, exacto. ese periodo. Muy bien, y a eso es lo que iba. Si esto fuera algo tan inmundo o tan impuro como algunos lo tienen, ¿no? En esa parte, entonces, acá viene una pregunta. ¿La mujer tiene la culpa de que eso le ocurra en su cuerpo o eso le ocurre naturalmente? Eso es natural. Es natural. Entonces no es que Dios cuando la ve le dice, uy no, aléjate de mí. Dese cuenta que cuando Jesús la toca a esta mujer, Jesús no la rechaza. Jesús le dice, ¿qué quieres? ¿Quién me ha tocado? Exacto, ¿quién me ha tocado? Y él sabía quién le había tocado, pero le pregunta ¿para qué? Pues Dios quería que sanarla del flujo, pero ella sí tenía un ¿qué? Un problema, ya era otra cosa. Exacto, pero como según esta ley los judíos dijeron, usted no se tiene que apartar. ¿Qué pasa? Cuando una mujer se le dice o una persona está impura o inmunda, ¿qué se hacía? Se purificaba. Sí, pero ¿qué tenía que hacerlo primero? Alejarla. Y eso, acá cuando utiliza la palabra inmunda, lo que hace referencia es que la persona se tiene que ¿qué? Que separar. Eso es lo que hace la referencia acá en la mujer. Es más, los judíos hoy todavía tienen una tradición que cuando la mujer está en esos días, separan camas. Y otros, pues ya la llevan más a un extremo, separan ¿qué? Habitación. Pero lo que le digo es para que la mujer tenga su ¿qué? Su privacidad en esos momentos. Y sobre todo hay una protección, lo que dijo el pastor. Hay personas que tienen relaciones cuando está en ese momento. Y lo más saludable, se sabe, es mejor no tener ¿qué? Relaciones. Entonces, por eso el judío también separa camas y eso, para no tener esa tentación de estar cerca de ¿qué? De la mujer. Y esa es la razón.
pero no significa que ahora la mujer en lo espiritual está, mejor dicho, condenada. No, no, no. Porque es un proceso que... Más es por ética. Exacto, es más por protección de la mujer. Entonces dése cuenta que Dios le da la importancia. Pero, ojo, una vez que la mujer, más o menos se dice 7 días, ¿cierto? 7 días, depende del cuerpo, porque cada cuerpo de cada mujer, pero se dice más o menos que 7 días es que dura ese proceso. Entonces, Dios dice, ahora sí, ¿qué tiene que hacer después de que la mujer está por... bueno, ya le ha pasado esa parte? Dice, y al 8º día se lleva al niño ¿a dónde? Circuncidar. Ajá, ahí a dónde se tenía que circuncidar. ¿En dónde? Sí, antiguamente ¿dónde lo llevaban? Digamos en los tiempos de Jesús, ¿a dónde se llevaba? ¿A dónde lo hacían? Al templo, ¿sí o no? Que ahí era donde hacían ¿qué? El pacto. ¿El pacto qué? La circuncisión es el pacto ¿qué? Abrahámico, ya sabemos. Y dice, mas ella, mire lo que dice, mas ella, ¿pero quién llevaba? Mas ella permanecerá 30 días ¿qué? 33. 33, perdón, purificándose ¿de qué? De su sangre. De su sangre. ¿A ustedes no les suenan estos 33 días a algo? 40 días de dieta. Más los 7 días de antes suman 40 que son la dieta. Es la dieta. ¿Y por qué una mujer tiene que hacer dieta cuando tiene un niño? ¿Cuál es la razón? Para que se recupere. Ah, muy bien, es para que se recupere. Y no solo para que se recupere, también el Estado ¿qué dice? Para que esté con ¿qué? Con su hijo, porque la mejor forma de que el niño crezca los primeros días sano, saludable, es la leche ¿qué? Materna. Para que el niño se sienta confiado, lo mejor es estar al pie de ¿qué? De su mamá. Dese cuenta. Y dice, ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de ¿qué? De su purificación. Pero acá viene una parte importante. Dice que cuando ella esté en esos tiempos, en esos días, no se puede acercar ¿a dónde? Al santuario. Al santuario. ¿A dónde? Al santuario, al templo o al tabernáculo. ¿Y en nuestros días qué pasaría entonces? ¿Esta ley se seguiría aplicando o no se seguiría aplicando? El templo. ¿Ah? Si hubiera templo, así. A la iglesia, digamos. A la sinagoga, si lo llamamos como los judíos. ¿Sí podría asistir o no podría asistir? Ahorita, en estos tiempos, sí. ¿Por qué? Porque ya hay más higiene y más. Y sobre todo es por lo que usted acaba de decirlo. El templo. Esta ley es para cuando esté ¿qué? En el templo. ¿Y por qué en el templo no podría entrar? ¿Cuál es la razón? Porque se supone que el templo es todo ¿qué? Perfección. Y sobre todo iba a presentar lo que iba a ser ¿qué? Jesucristo. Que todo es ¿qué? Perfecto. Por esa razón. O sea que esta ley solo aplica si hay ¿qué? Templo. Pero si es una iglesia, una sinagoga, sí puede ser. ¿Qué representaba el templo? Que la presencia de Dios estaba ¿qué? En ese lugar. ¿Listo? ¿Queda claro? 5. Y acá viene otra pregunta. ¿Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas? Conforme a su separación, y 66 días se va a emplear más, estará purificándose de su sangre. Y luego la mujer va a durar 66 días con eso. ¿Cuántos son 66 días? 2 meses largo. ¿Y va a ser que la mujer va a durar así 2 meses? Es que no sé si hace énfasis, como es niña, entonces está contando la mamá y la niña. O sea, 33 días de la mamá y 33 días de la niña. Es por ese lado. O sea, la explicación o no la creencia, porque la Biblia no le dice, pero sí es por ese lado. Entiendo yo. Sí, siga, hijo. Muy bien, siga. ¿Y qué más? Y pues ya, pues, se hace el tiempo por cada uno. Si por el varón es solo 33 días, Ajá. pues solamente es la mamá. Exacto. ¿Qué es lo que pasa? Los judíos creen esto. La mujer tiene un papel muy importante. ¿Cuál es? Dar luz. La luz. Entonces, si llega a tener, pero lo que le digo, esto no está en la Biblia, es lo que ellos creen. Como ella da luz, va a dar a otra persona que va a cumplir una tarea muy importante. ¿Cuál va a ser? La dar luz. Entonces, por eso es que se duplica el tiempo, pero no es porque, mejor dicho, el periodo le va a durar todo ese tiempo. 6. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, mire lo que va a pasar. Traerá un cordero de 1 año para el holocausto. ¿Cuál es el holocausto? ¿El que qué?
El que quemaban 100%, ¿se acuerda? El que quemaban al 100%. Sí, Y un palomino, una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote. O sea que cuando ella termine este tiempo, si nosotros lo llamamos como lo dice Alejo, hoy lo llamamos la dieta, ¿qué pasa? De una vez ahí sí podía ir al templo y ¿qué hacer? ofrecer el holocausto. Ofrecer holocausto. Uno porque era en acción de gracias. ¿Por qué acción de gracias? Por ese hijo que tenía. Y el otro por pecado, ¿no? El otro era por pecado. Eso lo tenía que presentar dos. Acá dicen los judíos que de pronto hay algunas mujeres que cuando están en ese momento dicen, no quiero volver a tener más hijos porque es un momento duro. Solo las mujeres conocen ese proceso que es complicado y difícil. Entonces dicen ellos que de pronto si ella dijo eso, ¿cuál es una de las tareas de la mujer con Dios? Es que traer vida a la tierra. Entonces dice, de pronto fue que dijo eso, pero eso no lo sabe nadie. Pero el hecho sí es que uno es por acción de gracias y el otro ¿por qué? Expiación. Por los pecados. Y él los ofrecerá, y dice, y él, el sacerdote, los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia ¿de qué? De su flujo de sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será ¿qué? Limpia. ¿Y usted qué cree? ¿Que en el tiempo de Jesús todavía se hacía esto? Sí, los ¿Sí? papás hicieron eso. Ah, muy bien, vamos a ir a Lucas 2.24. Como no hay mucho material, vamos a ir a Lucas 2.24. Lo hicieron tal cual. Exacto. Que eso es lo que quería hacer. El evangelista quería hacer referencia a que ellos hicieron eso, lo que la ley pedía. Porque si no lo hubieran hecho, viene que hubieran rechazado a Jesús. ¿Pesa, pastor? Lucas 21, comencemos desde el 21. Mire lo que dice. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, vea, y se está cumpliendo, o sea, la mujer esperó el tiempo de ¿qué? Del flujo de sangre, perdón, del periodo. Le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por ¿quién? El ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, y el que le dice conforme a la ley, o sea, está haciendo referencia a Levíticos 12, le trajeron a Jerusalén para presentarle ¿a quién? Al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de ¿qué? De tórtolas. O 2 palominos. ¿A qué está haciendo que hicieron? No tenían mucho para un cordero. Exacto. ¿Los papás de Jesús tenían mucha plata? ¿No? Ahí está demostrando que ellos solo ofrecieron lo que sea. Lo mínimo que se podía presentar eran ¿qué? Tórtolas y palominos. Y 25. Y aquí había un hombre. Ah, bueno, hasta ahí. Lo presentaron. Y ahí lo presentaron ¿con quién? Con el sacerdote. ¿Listo? Y ahí es cuando el sacerdote dice, oh, yo estaba esperando ¿a quién? Al Salvador. Mis ojos ven ¿a quién? Al Salvador. ¿Listo? ¿Quedó clara esa partecita? ¿Quedó clara? Entonces sí es porque la mujer es espiritualmente impura. No, ya sabemos. Es un tema que sí tiene o que cogen mucho los ateos o cualquier persona del mundo para decir que la Biblia habla de la mujer como inmunda y que una hija es doblemente inmunda. O sea, es un versículo que Mal interpretado. En el versículo 2 está haciendo referencia a Levíticos 15, más adelante. ¿Dónde, Alejo? ¿Dos qué? Cuando dice conforme a los días de su menstruación será inmunda. Entonces, como dice conforme a los días de su menstruación, está diciendo vaya y lea Levíticos 15, ahí está más explicado. Pero será que esa traducción de inmundo tiene otra. Sí, digámosla por eso le digo... Si es lo que dice, es como de asco, como... Exacto, cosas que le produce... Pero es al ser humano, pero no a Dios, porque si Dios las creó así, ¿cómo es que Dios va a decir, uy, bueno, menos mal que ustedes dijeron eso? Acá algunos hombres dicen, acá algunos hombres que no tienen sabiduría, dicen que ese es el castigo que Dios le dio a la mujer. No,
Ya ahorita que conocemos el proceso, ¿por qué razón a la mujer le viene el periodo? ¿Cuál es la razón? Está limpiando su Está cuerpo, limpiando está su generando un nuevo óvulo. Exacto. El óvulo que representa es el que trae, cuando se une con el espermatozoide, trae la vida. Es decir, que es la forma que es lo que ustedes acaban de decir. Cuando el óvulo no cumple su función, ¿qué pasa? El cuerpo lo desecha porque es una célula. Entonces esa es la razón. No es que sea un castigo como los hombres, algunos hombres quisieron inventar. No, porque de hecho, pues el objetivo siempre fue que hubiera reproducción, o sea, el castigo fue que iba a aumentar los dolores. Digamos, uno de los... Sí, Sí, pero en ningún momento dijo que ese iba a ser un castigo. exacto. Aquí dice que en el 15-19, cuando la mujer tuviera flujo de sangre, ¿Cuál es? ¿Cuál es el Alejo? el 15-19. Levíticos 15 y 19. Listo, vamos a ir a Levíticos 15 y 19. ¿Qué Más dice? adelante. Listo. Cuando la mujer tuviera flujo de sangre y su flujo fuere... Espere, su cuerpo, muy bien. Ah, bueno, sí, terminemos ese, Alejo. Cuando la mujer tuviera su flujo de sangre, ¿y qué? y flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Exacto. ¿Sí se da cuenta? O sea, cuando la palabra que se refiere a inmundo, no de los animales, ojo, pero de todas maneras sí. Ahí está la clave de lo que dice Alejo. Y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días será que apartada. O sea, en Levíticos habla de inmundo, a lo que está haciendo referencia es que se va a qué, esa persona a qué, apartar. Ya sea por algo que tenga algún problema. Y entre eso también, mire, léalo ahí antes el que dice el 18. También. Y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviera emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. Entonces, si le dijeron inmundo, ¿qué significa? Se separan. Sí, está bien. Se separan. ¿Sí me hago entender? Es decir, que por eso si el hombre llega a criticar a la mujer por eso, entonces el hombre si llega a tener un poquito, solo una gotica, también queda inmundo. Pero no es en qué, en lo espiritual. Pero eso nos habla de también otra cosa, que en el templo, o sea, cuando existía el templo, todo se había de hacer de qué, perfecto. Por eso el sacerdote que tenía que hacer, lavarse. No solo porque estuviera sucio, sino también por qué, por el semen. Aquí en el 22 también, o sea, además aclara más. En el 22. 15:22. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiera sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Cualquier cosa pudiera quedar untada. Por eso es que Jesús fue tan grave que cuando él pregunta, cuando él dice, ¿quién ha tocado? La mujer sabía que ¿qué? Lo había hecho, ¿qué pasaba? Pecado. Había pecado. ¿Por qué? Había hecho a Jesús ¿qué? Inmundo. O inmundo. Y que Jesús le dijo, oh, me hiciste inmundo. ¿No? Un pasaje que me dijo Bueno, y también eso encierra como el pecado también porque Isaías dice, y vi el templo, al Señor que lo abrí su borda o su falda, y dije yo, ay Señor, que soy inmundo de labios, y Ah, habito en medio de un pueblo inmundo, o sea, el pecado también. exacto. Y dijo, cuando él reconoció su pecado, cuando mandó el ángel, Y le purificó los labios. y le quitó el pecado. Exacto. Entonces ya entendemos más o menos, pero no es que la mujer sea espiritualmente, ¿no? Ya entendemos. Más que Dios fue el que la creó así. Además, pues en ese tiempo no había, digamos, Para que medicina, cumpliera sus higiene, funciones. digamos, el hecho de que se tocara la sangre de otra persona, pues Claro. puede mucha infección. Entonces, como decir, la saliva transmite la gripa. Punto. Usted habla con alguien y se le pega la gripa. Exacto. Pues peor aún la sangre, que es algo más, pues, Más complicadito. y además que es pues, lo que uno expulsa, pues ya no sirve. ¿No? Sí, exacto, es muerto. La sangre pues ya por fuera, pues, ¿qué pasa con la sangre por fuera? Y además Se pudre rápido, ¿no? Entonces también era por eso, el olor también debe ser. Incómodo, es que era algo incómodo porque en ese tiempo no había la higiene que tenemos hoy. Entonces imagínense la pobre mujer. Era algo tenaz y más si le llegaba a pasar un accidente, pues imagínense cómo sería todo eso. Y en ese tiempo lo que dice Melissa, no,
Digamos, para lavarse usted tenía que ir hasta dónde. Vaya a quebrar, ¿sí? Imagínese. Y usted con eso allá, mejor si me hago entender. Sería algo terrible para ella. 31-34. Génesis 31, 34. Génesis 31, 34. Cuando Raquel roba los ídolos de Labán y el camello, y Labán le dice que se baje del camello pues para coger los ídolos. Entonces Raquel le dice, pero Raquel tomó los ídolos y los puso en una barda de un camello y se sentó sobre ellos. Y buscó a Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Inteligente, ¿no? Para que no la fuera que Sí, a esculcar. No la puede tomar. o sea, fue la excusa. Pero me está haciendo referencia a eso. A eso. Amén. Amén. ¿Queda clarito? Clarísimo. Bueno, ahora sí vamos a orar. Fue cortica, pero sustanciosa. Que eso es lo